semejante temblor. Todo trabajador va para Colpensiones. Así se sintió el temblor esta madrugada en Colombia, sobre las 2 de la mañana, cuando la tierra tembló, una magnitud de 4.1. El epicentro fue en Bello, Antioquia, pero los antioqueños dicen que lo sintieron prácticamente en todo el valle de Aburrá, y muchos reportaron que era la primera vez que los despertaba semejante temblor. Por fortuna, no hubo daños graves, ni estructurales, ni heridos. Siete 22 minutos de la noche. En Colombia hay, al día de hoy, 1.976.319 pensionados. Entre Colpensiones, es decir, el fondo público, estatal, y los privados, claro. La gran mayoría está en Colpensiones. Haremoslo de una vez. Pues hoy se suspendió nuevamente en el Congreso de la República el avance de la reforma pensional. Esto me dijo esta tarde, y ya van a ver la crónica. Un abuelo muy querido, don Álvaro, me dijo: los políticos le echan mucha mentira a uno. Cuando le pregunté por la reforma pensional y si él pensaba que esta lo iba a beneficiar o no. ¿Ustedes qué creen? ¿No? Sin carreta, creo que dice la verdad don Álvaro. Pero bueno, hablamos con adultos mayores, personas que realmente trabajaron toda su vida y tristemente no lograron jubilarse. Hablar de la pensión en Colombia es como sumergirse en un mundo de ilusiones rotas y promesas sin cumplir. ¿Y de qué vive? De ilusiones, porque los políticos le echan mucha mentira a uno. En este barrio popular, cerca de la plaza de Fontibón, personajes como Álvaro, vendiendo plátanos a sus 56 años, ilustra la triste realidad de quienes ven la pensión como un castillo en el aire. Usted llega a los 56 años, 57, y ya usted no puede conseguir más trabajo. Así tenga 800 semanas, lo que tenga ya. Julio llegó a Bogotá con las manos vacías a sus 63. ¿Nunca trabajó formalmente en una empresa ni nada? Nada. Oye, llegando por acá a ver si... ¿De qué trabajaba usted? Yo trabajaba en Urabá. ¿Qué hacía? Allá por allá, comisionista de camioneros, por allá de los bananeros allá. Entiendo. Y ahora pues ya prácticamente hace como 4 o 5 meses que no estoy haciendo nada por ahí. El día a día. Observo a seguidores políticos de todos los bandos en armonía. Adora a los génicos, adora a los char, adora todo ese tipo de combo. Al doctor Uribe, dígame. No, eso, al doctor Uribe. No, pero ya está. Lo único que queda... Al doctor Uribe, dígale. ¿Y él? No, él es un petrista a morir. Un petrista a morir porque él adora a Petro. Reconforta ver que en este juego callejero hay menos garroteras e insultos por asuntos políticos pese a las diferencias. Eso sí, en este rincón de la ciudad, la única certeza es la ausencia de pensionados. ¿Cuántos años tiene? 70. 70 años. Sí. ¿Y cotizó para la pensión? Resulta que tuve un problema porque me tumbaron 12 años o sea, no me pagaron la seguridad, sino solo salud. ¿Y hoy recibe algún beneficio o ayuda del Estado? Ninguno. ¿Usted es pensionada? No, señor. ¿Cuántos años tiene? Ya 62. ¿Usted es pensionada? No, señor. No soy pensionada. ¿Cuántos años tiene? Tengo 78. ¿Recibe alguna ayuda del gobierno? Del gobierno sí me están dando un bonito de 120.000 pesos. Aquellos pocos que alcanzaron ese santo grial de la jubilación glorifican su hazaña entre partidas de parqués. ¿Usted es pensionada? Sí, señor. ¿Se puede saber su pensión de qué monto es o prefiere no decirlo? No, el mínimo. ¿Usted es pensionado? Un poquito. ¿Sí es pensionado? ¿Tiene pensión? Sí, pero muy mala. ¿De cuánto? ¿Se puede saber el monto? No, es un mínimo. Consultando a una experta sobre la reforma pensional, Plantea que todos los trabajadores hasta 3 salarios mínimos mensuales ahora estén en Colpensiones. ¿Podría explicarme mejor eso? Sí, lo que propone la reforma es que todas las trabajadoras colombianas deben cotizar en Colpensiones hasta una base de 3 salarios mínimos.
y solo los trabajadores que devenguen más de 3 salarios mínimos podrían, con ese salario adicional a 3 salarios mínimos, cotizar en un fondo privado. Se revela el destino inevitable de todos hacia Colpensiones, como si fuera una sentencia divina de llegar a aprobarse la reforma pensional. Es decir, todo trabajador va para Colpensiones. Si gana más de los 3 salarios mínimos, ese restante lo aporta a los fondos privados. Así es. ¿Y quién lo pensiona a uno al final? Ok, lo que propone el proyecto de reforma laboral es que quien pensionaría a los colombianos es Colpensiones. El encargado de pagar la totalidad de la pensión sería Colpensiones, de manera que esos ahorros de los pocos colombianos que devengan más de 3 salarios mínimos y que se irían a un fondo privado, igualmente al final esos recursos llegarían a Colpensiones. ¿Y los fondos privados existirán solo como sombra de su antigua gloria? ¿Quiere decir eso que los fondos privados de pensiones tal y como los conocemos hoy desaparecen? No, no desaparecen, cambian su función. ¿Ya no pensionan? Sí, digamos, no pensionan, pero sí se encargan de manejar esos recursos por un tiempo. Se propone elevar el número de abuelos beneficiarios y aumentar los subsidios, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. ¿Qué va a pasar, doctora, con los abuelos que van a recibir ahora un subsidio? 2 de esos pilares que son nuevos es el pilar solidario y el pilar semicontributivo, que básicamente el primero de ellos, el solidario, hace referencia a las personas que no tienen recursos para cotizar a un sistema pensional, que están en pobreza o en pobreza extrema, no pueden cotizar, pero que recibirían ellos lo denominan pensión, equivalente a medio salario mínimo. Pero, ¿de dónde saldrán los recursos para tan nobles gestos? Y la pregunta es, ¿cómo se va a financiar este sistema pensional cuando no aumentamos la edad, la expectativa de vida aumenta, tampoco se aumentan las semanas, se reducen para las mujeres y dónde están los recursos para sostener el pago de esas pensiones a mediano y largo plazo? Una incógnita que se pierde entre risas y lanzamientos de dados en el juego callejero. ¿Qué es de los sapos? Todos esos son sapos. Porque al final del día, en este país incierto, ¿no es acaso la pensión el mayor juego de azar de todos? Pensionarse en Colombia. Exactamente. Un juego de azar. Apostemos a la suerte en esta ruleta rusa de la seguridad social. Después de una larga espera para agendar el segundo debate en el Senado de esta reforma pensional, pues se suspendió, inició, pero no hubo quórum. Entonces, eso y nada es lo mismo. Esto dijo la ministra del Trabajo. El gobierno está dispuesto, está preparado y estamos con toda la voluntad y decisión para que efectivamente el país pueda escuchar los debates, las posiciones y finalmente podamos tener una reforma pensional que, como he dicho hasta el cansancio, la necesita el país. ¿Pero en qué consiste la reforma pensional? Les vamos a contar 3 claves de esta reforma, porque son muchos los puntos, pero tal vez los más representativos. La primera clave es que las personas que ganen más de 3 salarios mínimos, es decir, 3.600.000 pesos, deberán aportar al fondo público, es decir, a Colpensiones. Y el resto de dinero que se ganen iría para los fondos privados. El segundo punto, o clave, es que Colpensiones pasaría a ser el gran pensionador del país. Las entidades privadas, los fondos privados, no van a desaparecer del todo, pero digámoslo sin carreta. Eso van a quedar en un segundo, tercero o cuarto plano, pues porque ya no van a manejar el dinero de todos los trabajadores y de los pensionados. Naturalmente, que quedarían manejando todavía el dinero que tienen, más de 300 billones de pesos. Y por último, es muy importante recordar el subsidio para las personas mayores, gracias al cual las mujeres de 60 o más años y los hombres de 65 o más en condición de pobreza extrema recibirán un monto aproximado de 223.000 pesos. Esta promesa fue precisamente una premisa de Petro en campaña, aunque él prometía 500.000 pesos para hacer honor a la verdad. Sin embargo, pues ya se dio cuenta que no le alcanzaba y por eso lo redujo. No olviden que con la reforma no cambia la edad de pensión.
Esto significa que los hombres seguirán pensionándose a los 62 años y las mujeres a los 57, aunque una sentencia de la Corte Constitucional, ojo, ya dijo que a las mujeres trabajadoras, madres, se les iba a bajar por lo menos en 50 semanas también la cotización para obtener su jubilación. La expectativa de vida en el país ha aumentado, está en promedio en 74